todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática en la sección de cursoriales, donde ya saben que o hacemos cursos completos en un solo vídeo, como pueden encontrar en el canal, como de Word, de Excel, de Photoshop, de Illustrator, de Magix Video y de un montón de programas más, como puede ser Premiere, After Effects, o lo que hacemos es elegimos un tema y lo desarrollamos totalmente. Bien, hoy vamos a hablar de la BIOS, qué es la BIOS y las diferentes versiones que hay, como saber la que nosotros tenemos. Un componente bastante importante en los ordenadores, pero que muchas veces pues realmente no lo tenemos que tocar. Habrá gente que no tenga que tocar nunca, y en otros casos pues igual lo hemos usado una o dos veces. Si nos dedicamos a arreglar PCs, etcétera, pues siempre tenemos que echar mano de él para el tema del arranque, etcétera. Entonces les voy a explicar un poco los tipos de BIOS que hay y luego ustedes ya pueden enredar por su cuenta a ver cuál es el suyo. Vamos a verlos. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar en el caso de ¿qué es la BIOS? Bueno, la BIOS son siglas, es algo así como Basic Input Output System. Y este componente fundamental en cualquier ordenador se puede definir como un programa de firmware almacenado en un chip de la placa base, el cual hace las veces de intermediario entre el hardware y el sistema operativo. La BIOS empieza a ejecutarse en el mismo momento en el que el ordenador se enciende. Primero pone en marcha un proceso llamado POST, Power On Self Test, un test o autotest de encendido que consiste en realizar un diagnóstico del hardware. Después carga el sistema operativo en la memoria para permitir así el inicio del ordenador. Aparte de eso, los usuarios pueden configurar ciertos parámetros de hardware a través de la BIOS, como por ejemplo lo que les hablaba antes, el orden de arranque, la velocidad del procesador, entre otros, y diferentes cosas más. La BIOS se puede actualizar. Habrá mucha gente que normalmente no lo haga nunca y hay marcas que ya directamente te permiten hacerlo, te viene como una actualización de Windows, te pone firmware y siempre hay que tener cuidado porque lo que hacen es que te dicen no apague el ordenador, o si es un portátil que no nos quedemos sin batería, porque digamos que eso va en un chip que se llama el chip de la BIOS, luego hablaremos de los tipos, y que puede, si se nos va la luz, puede no grabarse bien y luego el ordenador no nos arrancaría. Y entonces ya o tendríamos que enviarlo a la casa. Antiguamente se podía quitar el chip, si teníamos un grabador lo podíamos nosotros volver a grabar, etcétera. Hay otra gente pues que no lo actualice nunca. Si lo queremos actualizar por nuestra cuenta y no sabemos cuál es, pues tendríamos que buscar la referencia de la placa, qué BIOS es, y luego buscar en la página del fabricante. Siempre hay que tener cuidado de no equivocarnos, porque si ponemos uno que no es, también nos fallaría y luego no podríamos arrancar el ordenador. Bien, tipos de BIOS que existen. Digamos que hay varios, pero los más conocidos estaría, digamos, la BIOS clásica, la solución tradicional, pues simple y eficiente, que funciona perfectamente en los sistemas básicos. La BIOS se almacena en un chip ROM o EPROM en la placa bases y apenas consume recursos y ofrece un funcionamiento rápido. Otra de sus características más notables es la sencillez de su interfaz. El usuario puede configurarla desde el mismo teclado sin mayor complicación. Hay que decir que al haber sido diseñada para sistemas más antiguos, ofrece un soporte hardware limitado. No soporta particiones de discos de gran capacidad ni ofrece soporte para gráficos avanzados. Además es más lento y menos seguro que otros sistemas más nuevos como puede ser el UEFI, que lo veremos a continuación. Para el acceso a la BIOS, la UEFI, etcétera, normalmente siempre hay una tecla. Cada fabricante pone uno, o sea, cada fabricante de ordenador, pues es muy común. Antes siempre era la tecla suprimir. A partir de ahí hay fabricantes que usan la tecla F2, algunos usan F12. Pues, ¿cómo saberlo? Pues hay dos opciones. Si tenemos el manual de la placa lo podemos buscar.
Si no tenemos el manual de la placa, podemos buscar en internet el modelo y que nos digan a ver cuál es. Y si no, pues como a veces hago yo, pues pulso varias teclas, F1, F2, suprimir F12 y alguno entra. Que se nos va a Windows y no entra, pues tendremos que reiniciar y probar otra vez porque no podríamos... tendríamos que eso mismo, que reiniciar para poder intentar otra vez. Bien, teníamos luego la UEFI, UEFI que es Unified Extensible Firmware Interface. Entonces nació como una evolución natural de la BIOS tradicional. Los ordenadores actuales es lo que traen todas, ya ha desplazado a la BIOS clásica, ya que se supone una mejora de todas sus capacidades. ¿Principales diferencias? Pues para empezar, su interfaz ofrece un diseño más visual y permite el uso del ratón. También en muchas ya nos vienen en varios idiomas. En las antiguas lo normal es que venga en inglés y poco más. También van a superar limitaciones anteriores, soportando particiones de disco superiores a 2 terabytes e incorpora un cargador de arranque integrado. A esto también hay que sumar otras mejoras en cuanto a velocidad de arranque, seguridad y compatibilidad. Aunque se supone un salto hacia adelante con respecto a la BIOS tradicional, hay que decir que también su configuración es algo más compleja y a veces requiere un uso de hardware más reciente. Bien, luego tendríamos la que se llama Open Firmware. Esta sería una alternativa moderna a la BIOS tradicional, aunque de uso menos común. Este Open Firmware ha sido diseñado pensando en sistemas de alto rendimiento, como por ejemplo servidores y estaciones de trabajo. Entre sus características principales hay que mencionar que ofrece soporte para casi todos los sistemas operativos, además de ser programable, personalizable y adaptable a todo tipo de entornos. Sin embargo, Open Firmware no es una buena opción para los ordenadores personales que utilizan la mayoría de los usuarios, ya que no es compatible, por ejemplo, con sistemas basados en x86 y su configuración es muy compleja y no está al alcance de cualquiera. Otros tipos de BIOS, digamos que existen otras soluciones utilizadas de forma bastante minoritaria todavía. Digamos que podríamos encontrar la AMI BIOS, que es de American Megatrends, disponible en versiones clásicas y modernas con soporte UEFI. Está soportado por la mayoría de los fabricantes de placas base, aunque depende de ellos para las actualizaciones. Tendríamos Core Boot, un firmware de código abierto diseñado para reemplazar las BIOS tradicionales, que está optimizado para una carga súper rápida del sistema operativo, aunque requiere conocimientos técnicos para su uso. Tendríamos luego Phoenix BIOS, que es un firmware desarrollado por Phoenix Technologies y famoso por su alto grado de compatibilidad con diferentes sistemas e incluso dispositivos. Algunas diferencias principales entre la BIOS y la UEFI. Bien, si nos fijamos en el apartado puramente técnico, usan esquemas de partición de disco duro diferentes. La BIOS utiliza MBR, Master Boot Record, mientras la UEFI usa GPT, tabla de partición GUID. Y digamos, si comparamos así más en concreto su uso, pues evidentemente la UEFI va a ganar en todos los aspectos, pero comentamos. La UEFI asegura un arranque más rápido, ya que utiliza un lenguaje de programación C. Además, la UEFI se puede ejecutar tanto en modo 32 como en modo de 64 bits. En cuanto a la seguridad, la UEFI es más fiable que la BIOS gracias al modo Secure Boot que pueden encontrar en su BIOS y que normalmente viene activado. Otra mejora de la UEFI con respecto a la BIOS es la posibilidad de gestión remota. UEFI también puede conectarse a una red, lo que significa que incluso se puede acceder desde otro ordenador para solucionar problemas de arranque o para realizar tareas de mantenimiento. La interfaz de la BIOS es un poco arcaica y la de la UEFI es más moderna y visual. Incluso en algunos casos podemos encontrar porcentajes de rendimiento, gráficos, etc. Y también UEFI pues gana tanto en el apartado de la versatilidad, ya que nos permiten agregar nuevas funciones, asociar controladores, soportar unidades de almacenamiento, etc. Y digamos que en el apartado de seguridad no existen grandes diferencias entre ambas tecnologías. Al ser al final, digamos, lo podemos considerar un programa que está en un chip,
pues tanto BIOS como UEFI están igualmente expuestos a las mismas amenazas y pueden ser igualmente vulnerables, porque al final es un programita muy simple. Cuando encendemos el ordenador ahí no hay ningún tipo de antivirus, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al sistema operativo. Entonces, pues en principio podrían estar expuestos a ataques, pero bueno, tampoco es lo más común. ¿Cómo saber si tenemos BIOS o UEFI sin necesidad, digamos, de reiniciar nuestro ordenador desde Windows? Es bastante simple, vamos por inicio, ya da igual que estemos en Windows 10, en Windows 11, en Windows 7, y vamos a escribir msinfo32 y nos va a salir esto que se llama información del sistema. Le doy y aquí ya vamos a tener algunas opciones, pero si buscamos la opción que pone modo de BIOS, aquí ya vemos que es modo de BIOS y nos pone UEFI. Y luego aquí ya nos dice versión y fecha de la BIOS. Pues está hecha para la placa de Lenovo y está hecha en el 2022, en este caso. Que luego podría estar actualizada ese firmware, entonces podría ser más nuevo, etc. Como ven, aparte aquí también nos darían alguna opción de saber el tipo de placa y otra serie de cosas. Evidentemente, si en vez de UEFI es BIOS, pues donde pone BIOS, pues me va a poner BIOS tal cual. Y de esa manera, pues podríamos saber nosotros qué tipo de BIOS o UEFI tenemos. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías reales. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.